Yo creo que uno de los íconos de la primera iglesia cristiana fue San Pablo, antes Saulo de Tarso. Pero la Biblia narra acerca de cómo él se convirtió al cristianismo, de cómo él vino al Señor a pesar de las dificultades y las adversidades que significaba él para la iglesia, porque era el perseguidor, el que quería acabar con el cristianismo. Entonces lo que vamos a ver esta noche es que los papeles cambian, las cosas cambian. Este Saulo de Tarso va a convertirse de perseguidor a perseguido, va a cambiarse de bando y va a entender lo que significa estar al lado de los perseguidos. En el verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo. Está hablando de Saulo de Tarso, enseguida. Hay muchos que quieren convertirse pues de 20 años, 30 años, 40 años, no han hablado a nadie de Cristo. A mí me dan dudas, son cristianos, aunque vienen a la iglesia, sirven en la iglesia, hasta predican. La pregunta es: ¿a cuántos han predicado de Cristo? Él dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Jesús era el Cristo. No le puedo imaginar a este hombre. De un día para el otro cambió toda su vida. Pero no dijo: bueno, ahora voy a la iglesia, que me discipulen, que oren por mí, que Dios me dé un carro, que Dios me dé una esposa y me dé plata, y ahí sí para predicar. ¿A cuántos hablaron de Cristo hoy ustedes? ¿En cuántos de ustedes vieron a Cristo hoy? La gente que está a su alrededor. ¿Cuántos vieron que usted es cristiano? Saben que es cristiano al menos, el día de hoy. Imagínate que estás aquí. El ayer ya lo desperdiciaste. Pero el día de hoy, ¿cómo estás terminando? ¿Es un día desperdiciado para tu fe? ¿Qué harás mañana con tu fe? Este hombre dice, enseguida comenzaba a hablar a las demás personas de su conversión. Se dan evidencias de la conversión de Pablo, que primero oró y después predicó. Hablar a favor de Dios, de los hombres y a los hombres por Dios, son buenas pruebas de conversión. Cuando estás orando, estás hablando a Dios de parte de los hombres. Y cuando estás hablando a los hombres, estás hablando de parte de Dios, se llama predicación. Esas son la evidencia realmente de la conversión. Pablo empezó donde estaba y predicó lo que sabía, otra buena costumbre para que la sigan los nuevos cristianos. Ay, dice, Dios me está llamando a la India, me voy a China, me voy a Taiwán, allí donde estás, Damasco. En el lugar donde se convirtió, allí está predicando, es San Pablo. Por eso este hombre llegó a ser el hombre que fue. No porque dijo, ay, me voy a predicar en Cañar o en Azogues o en otra ciudad. Ay, sí creo que me van a escuchar. ¿Y qué de Cuenca? Si estás aquí, aquí predicas. Y muestras que Jesús es tu Salvador. Cuando nos convertimos, inmediatamente debemos comenzar a reconstruir lo que estábamos destruyendo. Porque Pablo comenzó a reconstruir lo que estaba destruyendo. Estaba destruyendo la iglesia, pero ahora que se ha convertido, ¿qué comienza a hacer? A reconstruir la iglesia. Antes de tu conversión probablemente estabas destruyendo tu vida. Y si te has convertido, es más probable que comiences ¿a qué? A reconstruir tu vida, a reconstruir tu familia, tu negocio, tu relación con tus hijos, tu relación con tus amigos. Tenemos que volver a reconstruir lo que estuvimos destruyendo, si realmente nos hemos convertido. Yo estoy muy como asombrado de ver un cristianismo de años, y veo los cristianos desde hace 20 años y van a otra iglesia y después van a otra iglesia y después van a otra iglesia y viven así, pero no hay conversiones. Y la pregunta dice, ¿por qué será? Porque los que se convirtieron no están hablando de cómo ellos se convirtieron. Por eso la pregunta es, ¿qué está esperando usted para hacer lo que hizo Pablo? Primos, tíos, vecinos, amigos, que al menos vean. ¿Por cuánto tiempo lo hizo? Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su nombre, por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Ay, ¿será que estoy preparado para ir a predicar, pastor? El pastor va a decir, verá, tiene que hacer este discipulado, después del recontradiscipulado, el retiro, recontra-retiro, y el reencuentro y reencuentro. Y te ha ido la vida. Sentado en la iglesia 20 años y no ha salido a hablar de Jesús. Enseguida dice, no consulté a carne y sangre, porque él estaba convencido quién era Jesús. Dice, ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuántos días estaba con Pedro él? Algunos están 20 años con el pastor y no salen a predicar. 15 días, o sea, Pedro no le enseñó nada. Enseguida comenzó a hablar de Jesús. Por eso, cuando vemos a los cristianos nuevos, ¿han visto cómo tienen las ganas de invitar a los amigos? Que nunca se quite esas ganas. Y no te juntes con cristianos viejos que realmente minan tu fe, tu pasión, tu inspiración de ser recién convertido, porque ellos ya tienen sus estructuras mentales tan dañadas que dicen, no, ya han de venir nomás. No van a venir nomás. Tenemos que ir por ellos. Tenemos que predicarles a ellos. Y eso me está pasando a mí, o sea, de llegar no. Ahora tenemos que salir afuera. Tenemos que estar en los lugares seculares donde está la gente que no conoce de Jesús. Y la gente dice, ¿no es este? La conversión de Pablo atrajo la atención de la gente que le conocía. La pregunta es, ¿tu conversión ha atraído la atención de la gente que te conoce? Dice, ¿no es este el borracho que maltrataba a la esposa, que gritaba a los hijos? ¿Y ahora qué? Dice, ¿viste? Le llevó de la mano, le abrió la puerta del carro. ¿Y viste cómo le abrazó a los hijos? Eso están diciendo de Pablo. ¿No es este el que perseguía a la iglesia y ahora está a favor de la iglesia? La verdadera conversión es evidente en tu interior y en tu exterior. Intrapersonal y extrapersonal también. Afuera, amigos. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Qué dice que hizo Pablo? Es la palabra que no nos gusta al cristiano. Trabajar y dar, no les gusta. Ellos quieren recibir sin trabajar. Pero aquí dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser agentes, instrumentos de la gracia de Dios? Yo digo, Señor, yo quiero ser un instrumento de la gracia cada día. Amigos, un niño y una niña que eran vecinos jugaban juntos casi todo el día. Y como iban a la misma iglesia juntos, también aceptaron a Jesús como su Salvador. Un buen día el niño dijo a su mamá, no me cabe la menor duda de que Emma verdaderamente se convirtió en excelente cristiana. La madre le preguntó, ¿por qué tenía tanta seguridad de eso? A lo que el niño replicó, porque juega como una niña cristiana. Si le quito todos los juguetes, ya no grita, ya no insulta. Comparte conmigo. Un niño se dio cuenta que su amiguita se había convertido por la forma de compartir los juguetes. Eso es lo que falta en la iglesia, la evidencia de nuestra conversión, la evidencia de que somos cristianos, de que algo ha pasado en nuestro interior, de que Dios realmente es real en nosotros. Eso falta en la iglesia de este siglo. La pregunta es, ¿han visto nuestro cambio? Comience a predicar, Pablo lo hizo. Eso es una buena evidencia de que es cristiano. Pero para comenzar a hacerlo se deshizo de algunas cosas. Se hizo a un lado del orgullo, del resentimiento y del odio. Se deshizo de esas cosas y comenzó por la paz. Verso 23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa ahora? Ya ves, ¿sí ve cómo ha cambiado de bando? Antes era de ellos, ahora es contra ellos. Ahora ellos le quieren matar. Dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. De perseguidor a perseguido. Llegó a Damasco para arrastrar a los judíos, para golpearlos, para encarcelarlos, para torturarlos. Ahora él está descubriendo lo que significa ser cazado en lugar de ser el cazador. Esas son evidencias de la conversión. Antes era pana de los borrachos, los mujeriegos, los mal hablados, los que decían groserías, los que odiaban a Dios, los que eran infieles, los que mentían. Ahora esos, ¿qué están haciendo con él? Dice, ya no se lleven con él, le están persiguiendo. ¿Sabes? Esa es la evidencia de una conversión real. En tu casa, en la forma que vives, hasta la forma que vistes cambia, mujeres. Antes atraías a los hombres con tu cuerpo, ahora quieres que vean tus virtudes reales. Antes querías que los hombres se fijen en tu cuerpo, ahora quieres que valoren tu sabiduría, tu inteligencia, tu virtud. Son evidencias de la conversión. Entonces, esto no fue sino el principio de las grandes cosas que sufriría Pablo por el nombre de Cristo. Así comenzó.
Qué humillante debe haber sido para Saulo ser conducido a Damasco como ciego y después tener que escaparse como un criminal, pero ese es precio de la conversión. Dice en 1 Corintios 11:32, en Damasco el gobernador de la provincia, el rey de Aretas, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El gobernador había dicho, esta ciudad está cerrada. Nadie puede entrar ni salir porque aquí está este San Pablo, este Saulo de Tarso. Hay que matarlo. ¿Te puedes imaginar? Su conversión afectó al liderazgo político de una ciudad. Cuán importante sería su conversión, que ahora quieren matarle porque saben la influencia que él iba a tener después de su conversión. Y nuestra conversión tiene que llevarnos a eso, a influir en otras personas. Hay profesionales que vienen acá que no han salido con un tratado, ni se hace llamar cristianos, y han traído un montón de gente desde su espacio donde están trabajando. Porque es lo que tenemos que hacer, desde nuestro espacio, nuestro lugar, hablar del Señor. Hay gente que en los trabajos ni siquiera saben que somos cristianos. ¿Y cristiano será? Dicen. Yo no he sabido que soy cristiano. 20 años allí, le veo, pero ni he sabido que soy cristiano. Es triste. Durante toda su vida, tanto los judíos como los gentiles aborrecían al gran apóstol, lo persiguieron y conspiraron contra él. Peligros de los de mi nación, dijo, peligros de los gentiles. Al leer el libro de Hechos se nota cómo la oposición y persecución aumentan hasta lo máximo en la vida de este hombre. Pero a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que fue perseguido, él jamás se rindió. Y 2 Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieran vivir, no los que quieran hablar, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No los que predican acerca de la santidad, sino los que viven la santidad. No los que predican de los que oran, sino los que realmente oran. No de los que predican de ir a predicar, sino de los que realmente predican. Esos sufrirán persecución. Porque es muy fácil dar un sermón sobre amar a la esposa, de ser buen líder, de orar 3 horas y conectas unos textos y hablas de eso de la oración. Pero la pregunta es, ¿oras tú? ¿Predicas tú? ¿Amas a tu esposa de la misma manera? Por eso Pablo es el que quiere vivir piadosamente. Muchos cristianos han experimentado persecuciones de no cristianos durante la historia del cristianismo. La persecución puede referirse a arrestos sin garantías, encarcelamiento, azotamiento, tortura, ejecución, etc. Pero dice el que quiera vivir piadosamente. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida íntegra? No una vida honesta. Porque hay una gran diferencia entre vivir una vida íntegra y vivir una vida honesta. Es fácil aparentar ser honesto. Y hay mucha gente que dice, ay, este hombre llega puntual al trabajo. ¡Qué honestidad! Este hombre jamás se ha robado un clip de la empresa, pero tiene un amante. Eres infiel a la esposa. Eso es honestidad. En cambio, la integridad es cuando es todo total. Tanto afuera como dentro, en tu interior y en tu exterior. Eso es lo que nosotros debemos perseguir cada día. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ahí está. Dice, pues imagínate, vos querías matar a los cristianos, ahora ya me convertí. Dicen, no, de repente sea una trampa nada más para arrestarnos. Dice, no creyendo que fuese discípulo. Si ves, no dijeron no creyendo que fuese cristiano que va a la iglesia, no creyendo que fuese ¿qué? Discípulo. Ellos querían ver las marcas de un discípulo, no que venga a la iglesia y diga, oye, soy cristiano. Después dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les habló y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ahora de repente aquellos que han sido perseguidos se han convertido en sus mejores amigos, en sus camaradas, aquellos con los que él va a pasar tiempo y mucho tiempo desde aquí en adelante. La persecución le movió. Después de ya no ser ciudadano grato en Damasco, vuelve a Jerusalén, la capital de la iglesia, pero también de los enemigos de la iglesia. Cuando llegó a Jerusalén, muchos no creyeron que se había convertido, porque dijeron, es imposible que un hombre como esto se convierta. Es imposible que este borracho sea ahora cristiano. Es imposible que este ladrón ahora sea cristiano. Que este mujeriego ahora vaya a la iglesia. La gente va a hacer esas preguntas. Pero aquí vemos un hombre llamado Bernabé. Es un hombre que se arriesgó por Dios. Porque él toma el riesgo de ser amigo de Pablo, de llevarle ante los otros, de defenderlo a ellos.
Porque no olviden que puede ser un agente secreto, están pensando ellos. Están pensando, nada más está actuando para conocer quiénes son los líderes y matarnos. Pero ellos no están convencidos de la conversión. Tomó riesgos. La pregunta es, ¿ha tomado riesgos usted por la iglesia? ¿Por el cristianismo? ¿Qué riesgo ha tomado? Dice, para algunos venir a la iglesia el domingo es un riesgo, no por el tráfico. Eso es triste. Tomar riesgos por la iglesia es que comience a hacer cosas que los otros no están haciendo, que jamás harán ni imaginarán hacer. Tomar riesgos, como salir a hablar del Señor en la calle, en las plazas, es tomar riesgos. Es cuando todos tus recursos, dice Señor, aquí está, úsalo para tu reino. Eso es tomar riesgos. Tomar riesgos es dejar una profesión secular y decir, voy a responder al llamado del Señor como pastor. Es tomar riesgos. Tomar riesgos es decir, bueno, el Señor me está llamando que me vaya a Yansasa y te vas a Yansasa. O a vivir en Pasaje o en Gualaceo, porque eso es tomar un riesgo. Y cuando tomas por riesgos no hay garantías de que la vida te va a ser fácil, que va a ser color de rosa. Probablemente Dios en el proceso te pulirá y terminarás en el cielo siendo pulido. Pregunta es, ¿qué riesgos ha tomado por el Señor? Ahora, ¿qué riesgos ha tomado por un amigo para que venga a la iglesia? Tenemos el riesgo de que nos rechace, de que no quiera venir. Vivimos en un cristianismo muy triste, que todo tiene que ser gratis, todo tiene que ser gratis, todo tiene que ser gratis. Pero ¿por qué usted no toma el riesgo de pagar el taxi que alguien venga a la iglesia el domingo? De pagar la conferencia para las parejas. Y dices, ¿sabes qué? Yo te invito a este lugar, quiero que vayas. Y dices, yo voy a servir allá. Tomar el riesgo de servir en la iglesia. ¿Quién ha tomado el riesgo por esta iglesia? El riesgo, pero no hacer lo que ya tienes que hacer. Es ir más allá de tus fuerzas, dar la milla extra, como dice Jesús. Caminar la milla extra. Eso es tomar un riesgo. Hay que destruir el mito de la seguridad. Hay que librarnos del encantamiento de la seguridad y tomar riesgos por Dios. La iglesia está en un área de confort que no quiere salir. Aquí está. Domingo y miércoles, esa es la iglesia. Ellos pensamos eso. Y tenemos miedo de salir acá afuera, porque afuera Dios nos va a exigir más oración, más ayuno, más recursos, más energía para hablar del mismo. La iglesia está muy cómoda. Esperamos que se haga domingo. Dice, ni se imagina cuánto anhelo que llegue el domingo. Yo no anhelo que llegue el domingo para servir a Dios. Espero que sea hoy, mañana, pasado, cualquier día para servir a Dios. ¿Sabía que la iglesia está tan cómoda en su muerte espiritual que le tiene miedo a un avivamiento? Yo creo que nosotros tenemos miedo a un avivamiento. Estamos tan cómodos en los 4 pelagatos que andamos los miércoles y unos cuantos que vienen el domingo, decimos que ahí estamos al pelo. Pero si es que nosotros no salimos de allí, nunca experimentaremos un despertar espiritual, donde de repente los miércoles aquí sea más que el domingo, donde estas sillas estén llenas, donde la gente esté haciendo fila para entrar. Tenemos miedo a eso. Y no debemos tener miedo a eso. Tenemos que arriesgarnos para que esto suceda. Y usted dice, ¿cómo sucede? Haciendo lo que él hizo. Bernabé tomó el riesgo de traer a Pablo a la iglesia, de defenderlo, decir, ya es cristiano. El otro tomó el riesgo de creer a Dios, de arrepentirse. Está tomando riesgos. Primera de Samuel dice esto: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Quieren saber lo que Dios es capaz de hacer? Salgan y peleen. Y si no quieren saber lo que Dios hace, queden sentados esperando el día de su muerte. Y dice, al menos fue al cielo. Efesios 4, Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. ¿Qué hizo Esther? Tomó el riesgo. ¿Qué hizo David? Tomó riesgos. ¿Qué hizo Moisés? Tomó riesgos. ¿Qué hizo Pablo? Tomó riesgos. Todos tomaron riesgos. Por eso cambiaron la historia. Toma el riesgo de perdonar a tu esposa, a tu esposo. Es un riesgo perdonar, ¿sabía eso? Es un riesgo decir perdón, te amo, te necesito. Pero tienes que tomar ese riesgo para que las cosas funcionen. ¿Qué significa eso? Significa que Esther no conocía cuál sería el resultado de su acto. Ella sabía que podía morir, pero lo hizo. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos un riesgo de muerte por el Señor? ¿Cuántos tomaríamos un riesgo de muerte por el Señor? Esta niña lo hizo. Había tomado una decisión fundamentada en el amor por su pueblo. Dice, tengo que salvar a mi pueblo. Hoy en día nosotros no damos ni las 10 ni las ofrendas para la iglesia, peor tomar un riesgo. Es la realidad de nuestro cristianismo. No esta iglesia, sino todos mismos. Les contar algunos secretos del gobierno, pero no vale. Hechos 9:29. Ahí sí tomamos riesgos, ¿no? Salir a la calle, poner la camiseta y todo lo demás. Esos son riesgos.
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y cuando supieron esto, los hermanos llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Regresó a su casa. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? La iglesia se fortalece, pero también la oposición aumenta. Cuando uno decide hacer cosas para el Señor, va a aumentar la oposición. Va a aumentar la gente no queriendo servir, no queriendo seguir al Señor. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es: ¿cómo encontrar la fortaleza para seguir adelante en medio de la persecución y renunciar y no renunciar? ¿Cómo seguir adelante a pesar de la adversidad? Y Romanos 8 dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No que le saldrán bien, le ayudan a bien. ¿Y sabe quién es la primera persona a ser beneficiada en momentos de persecución? Es usted. Se hará más fuerte espiritualmente, se hará más fuerte emocionalmente, tendrá una mentalidad diferente y sus pensamientos también serán diferentes. Usted es el beneficiado primero. Y de eso, de su mentalidad, de sus pensamientos, de su fe, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los que están a nuestro alrededor. Los que van a ver que ya no estamos solo haciendo una cosa, sino estamos haciendo otras cosas afuera. Verso 37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice: ante toda la dificultad y la adversidad somos, ¿qué cosa? Vencedores. Imagínese esto. Aquí está usted. Todo esto vivió hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. ¿Cómo lo calificaría? ¿Realmente una vida de victoria? ¿Una vida de alcanzar cosas para su vida, para el reino de Dios? Ahora le queda todo esto por delante. ¿Cómo quiere vivir? ¿Como un tipo que asiste a la iglesia o quiere vivir como un vencedor a pesar de las pruebas? ¿Quiere vivir como un vencedor? Salga y pelea, porque solo cuando hay pelea uno es vencedor. Solo cuando hay pelea. La crisis que enfrentamos, aquello que consideramos adverso, debemos someterlo a Dios y buscar su fortaleza. Cuando rendimos nuestros problemas ante Dios, la crisis se convierte en fortalezas y la adversidad se transforma en bendición. Y usted dice: ya sé por qué Dios ha estado haciendo todo esto. Ya entiendo por qué Dios estaba trabajando en esto. Pero la pregunta es: ¿en qué parte estás de tu conversión? Yo creo que algunos ni siquiera están convertidos. Ni siquiera han entregado realmente a Jesús, sino somos cristianos por cultura. Y ese es el engaño más grande del enemigo. Un cristiano por cultura cree que es cristiano porque viene a la iglesia o porque se pone una camiseta. Y esos paradigmas tenemos que comenzar a romper en nuestros jóvenes, de hacerles creer porque que van al grupo de jóvenes son cristianos, o porque vienen a la iglesia, sientan aquí, escuchan un sermón, son cristianos. Tenemos que romper esos paradigmas. Y la primera persona que tiene que estar segura que es cristiano es usted. Y que el mundo pueda decir: ah, sí, tienes razón, eres cristiano porque has cambiado. Verso 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí vemos algunas cosas al final de este verso 31. Primero dice: las iglesias tenían paz. Y eso no significaba ausencia de conflictos, sino tenían la fortaleza, porque hay los perseguidores, hay la gente contra ellos. Y después dice: se edificaban. ¿Cómo puedes edificar algo si no pones tu esfuerzo y tus recursos? Imagínate que quieres construir tú un edificio. Para construir un edificio, lo primero que tienes que hacer es cavar más profundamente. Mientras más alto el edificio, más profundo tienes que cavar. Y los primeros años de la iglesia con Jesús, lo que cavaron fueron los cimientos, la doctrina, la fortaleza, el Espíritu Santo, la palabra, todo eso. Pero se edificaban, o sea, se veía que algo estaba pasando en la iglesia. Se veía que algo estaba ocurriendo en la vida de las personas. Se veía lo que estaba pasando en las familias. Se veía que había una transformación, un cambio. Eso es edificación. Se veía que las cosas ya eran diferentes de antes. Ya no estaban solo estáticos, sino cada cosa iba cambiando. Era una iglesia dinámica, que habían cambios alrededor. ¿Qué más había? Andaban en el temor del Señor. O sea, se notaban que eran cristianos, porque había en su corazón el temor a Dios. Y Proverbios 8:13 dice: el temor a Dios es aborrecer lo malo. ¿Cuántos de nosotros realmente aborrecemos lo malo de nuestras vidas? Y sabe, eso tenemos que comenzar a hacerlo, y muy pronto. Aborrecer todo lo que es malo entre mí y Dios.
y comenzar a limpiar como limpias la casa. Este mueble está viejo, no sirve, estorba, hay que botarlo afuera. Y ahí en nuestra vida también hay hábitos, hay formas de pensar, hay carácter, hay personas que dicen, esto tiene que irse a la basura. ¿Por qué? Porque no me ayuda a crecer. Eso es el temor a Dios, aborrecer el mal camino, la soberbia, la arrogancia, cosa que tenemos que erradicar de nuestras vidas. ¿Sabes? Descubrimos que hay mucha gente que ama ser orgulloso, ama ser arrogante, ama ser despreciable, o sea, ama ser celoso. Sí, eso se llama celos tóxicos, ama ser así. Tú te pones a pensar, ¿en serio? Sí. Se siente bien siendo depresivo, se siente bien siendo ansioso. ¡Qué triste! Pero la conversión real, ¿qué hace? Dice, tienes que quitar todo eso de tu casa, de tu vida. ¿Por qué? Porque destruyen tus relaciones. Después dice, se acrecentaban fortalecidas, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Cómo se crecían? Con el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes conocen al Espíritu Santo? Yo creo que voy a hacer un alto al libro de Jueces y hablar de la persona y los dones del Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, yo quiero saber más. Porque yo toco a las personas y se sanan. Y oro por las personas y se convierten. Digo, hay que trabajar eso. Quizás unas 3 enseñanzas. La persona, la obra y los dones del Espíritu Santo. Que la iglesia sepa que es del Espíritu Santo, que necesitamos que obre urgente en nuestras vidas, ¿no? Ese mal carácter, esa forma de pensar mediocre, la forma de ver este mundo. El Espíritu Santo me hace ver a este mundo perdido y me hace que yo vaya y le salve, amigos, con el mensaje de Jesús. Conclusión. Primero, ¿qué hiciste después de la conversión? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? No de qué vas a hablar. ¿Qué has hecho? 2, predica el Evangelio al menos. Arriésgate por el Señor. Toma un riesgo por el Señor, en serio. ¿Qué riesgo vamos a tomar por el Señor? 1 nada más. ¿Qué riesgo vas a tomar por el Señor esta semana? Quizás sea invitar a la suegra a comer y decir cuánto le amas. ¿Qué riesgo vas a tomar por el Señor esta semana? Y esta pregunta voy a tratar de que esté cada domingo aquí. ¿Qué riesgo vamos a tomar por el Señor? Número 3, sigue adelante. ¿Y qué más? No renuncies. Póngase de pie para terminar. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por este momento. Estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque eres nuestro Dios. Estamos aquí porque tu Espíritu Santo un día nos habló al corazón y nos dijo que te necesitamos, que para ser salvos tenemos que arrepentirnos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este pueblo se levante a tomar riesgos por tu reino, por tu amor, por lo que tú eres, Señor. Y que se pueda ver en cada una de nuestras vidas los cambios que se veían en Saulo de Tarso, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.